Empecemos con la conferencia. Okay. Ok, aquí estamos. Buenas tardes. Agradeciendo a Camex por la oportunidad, mi nombre es Juan Carlos Pereira. El día de hoy vamos a tratar una introducción al tema central del sistema financiero y de seguros peruanos. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción en generalidades, tratando sobre todo orientar a la coyuntura actual, teniendo la base de los conocimientos y la parte teórica del tema del sistema financiero y de seguros peruanos, tan voceado en estas últimas semanas a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo y la situación de emergencia que aún se presenta en el país. Además de lo importante que resulta certificar como usuarios la fortaleza del sistema financiero peruano ante la posibilidad de medidas que cambien estructuralmente y afecten principalmente la cadena de pagos, cuando se habla de la posibilidad de congelar las deudas por un tiempo determinado. Entonces, consideramos que este tema de verificar, de conocer un poco más del sistema peruano, el sistema financiero peruano es importante en esta coyuntura para poder tener las seguridades respectivas respecto a nuestros ahorros, al funcionamiento del sistema peruano y a la fortaleza de las entidades que lo componen. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Agradezco su atención. Finalizada la presentación, vamos a tener una sesión de preguntas, de consultas, de conversar sobre este tema. Y cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes y vamos a poder resolver y conversar sobre este tema tan importante en estos momentos. El día de hoy, Camex les presenta el Sistema Financiero y de Seguros Peruanos, una introducción de generalidades. A cargo está el señor Juan Carlos Pereira, quien les habla, gustoso de poder brindarles esta información. Siempre es fundamental considerar la importancia en este caso, del sistema financiero peruano, dada la actual coyuntura en la que estamos viviendo consecuencia de la pandemia y la emergencia que tenemos aún vigente a nivel nacional. Es importante saber que tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de un país, permitiendo la inversión de capital hacia actividades productivas como la construcción, la industria, tecnología y la expansión de los mercados. Es decir, que el sistema financiero contribuye al progreso de una sociedad. Te ofrece soluciones para suplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, entre otros. Cualquier actividad productiva y de desarrollo en el país necesariamente debe tener, como se dice en el fútbol, una cancha bien pintada, una cancha bien definida. Sin ello, las diversas actividades que se desarrollen en el país, para que esto tenga una solidez a nivel financiero, una solidez a nivel económico, una solidez a nivel social, es importante que las reglas estén totalmente bien diseñadas y bien planteadas. El sistema financiero peruano está conformado por un conjunto de entidades organizadas de tal forma que intentan cubrir todas las necesidades o la mayoría de las necesidades que el poblador de la sociedad exige, para que el ciclo económico no pierda su velocidad. Quiero llevar esto por decirles a una empresa, yo soy dueño de una empresa y las reglas deben estar totalmente bien diseñadas dentro de mi empresa para que la continuidad del negocio no se vea afectada. Esto en nivel micro, si lo llevamos a un nivel macro, ya el conjunto de la sociedad, las empresas del sistema financiero peruano deben tener un desarrollo totalmente dinámico para que el ciclo económico no pierda su velocidad, el ciclo económico no se vea afectado, el ciclo económico no pierda legalidad, el ciclo económico tenga las reglas bien planteadas. Si ustedes han podido o lo hemos podido apreciar en este tiempo de la pandemia del
desde que se dictó la situación de emergencia en nuestro país en el mes de marzo hasta la fecha, continuando normalmente hasta el 31 de julio en términos de situación de emergencia. El sistema financiero peruano, digamos que ha estado funcionando correctamente. Y eso es parte de tener un sistema financiero peruano sólido. Mucha gente dice el sistema financiero peruano es sólido por la cantidad de divisas, por el fortalecimiento de nuestra moneda. Sí, pero precisamente todas estas ventajas que ofrece hoy en día el sistema financiero peruano se dan por las buenas reglas, por las reglas totalmente definidas que existen en él, lo cual ha permitido que, aun cuando, más allá de las opiniones a favor o en contra de las medidas tomadas por el gobierno, ha permitido que se puedan dar estas medidas con la seguridad de tener un sistema financiero que ha respaldado estas medidas. Se muestra también la importancia del sistema financiero peruano en la vida cotidiana, porque a vista de esta coyuntura actual que estamos viviendo, que es innegable dejar de tocarla en todos los aspectos de nuestras conversaciones, de nuestra vida diaria, no ha existido ningún tipo de problema entre usuario del sistema financiero y entidades que permiten el desarrollo del sistema financiero, un problema de demanda de dinero o tenencia de activos. O sea, todo ha estado encaminado a que se cumpla de acuerdo a condiciones en tiempos normales. Si bien es cierto, hemos tenido a niveles personales la necesidad de quedarnos en casa, de cortar actividades, de dejar de trabajar en muchos de los aspectos del desarrollo productivo peruano, sin embargo, no se ha visto afectado en mayor medida el sistema financiero. Como vamos a ver más adelante en el tema de una de las empresas que están adscritas al sistema financiero peruano, ha habido disminución en el término de divisas, ¿no? No tan alarmante, aún teniendo en cuenta el tema de la situación de emergencia muy seria que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Todo sistema requiere tener un respaldo legal. La ley 26702 del 9 de diciembre del 96 se publica la actual ley del sistema financiero y del sistema de seguros y la ley orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que rige, controla, supervisa y organiza el sistema financiero en el país. La presente ley establece un marco de regulación y supervisión. Todo estamento que trabaja con dinero del público, con intereses del público, de la sociedad, requiere una regulación y supervisión. Por eso diversos sectores de la economía tienen supervisión en cuanto a tributación, tenemos a SUNAT, en cuanto a temas de aduana, tenemos por ejemplo a SUNAT Aduanas también, adscrita a la SUNAT principal de tributación. En el caso del sistema financiero peruano tiene algunas empresas dedicadas a esta regulación y supervisión, que someten todas las entidades, las operaciones financieras y de seguros, como aquellas también que realizan diversas empresas relacionadas a este tema, tanto a sus actividades principales como a las complementarias que involucren el objeto social de esas personas al sistema financiero y de seguros. El objetivo principal de esta ley es propender al funcionamiento de un sistema financiero y de seguros competitivos, sólidos y confiables que contribuyen al desarrollo nacional. En este aspecto es importante mencionar que, si bien es cierto, requerimos normas y leyes claras, estas normas y leyes claras responden a las necesidades del mercado. Como bien sabemos, trabajamos en una sociedad, en un sistema económico de libre mercado donde la oferta y la demanda son quienes regulan prácticamente el desarrollo. Pero esta regulación del mercado debe tener leyes, reglamentos, supervisiones y regulaciones que permitan precisamente un dinamismo en el desarrollo de esta economía. Sin ello no podemos tener un desarrollo que nos permita ser competitivos internamente en el mercado interno como externo con el mercado internacional. Nuestras exportaciones, nuestras importaciones estarían muy restringidas por un aparato dentro del sistema financiero que sea
demasiado coercitivo, demasiado vertical, demasiado duro, con medidas que realmente no propendan a un buen desarrollo de mercado. Podemos decir el orgullo de tener un sistema financiero sólido por estas normas que nos permiten desarrollarnos dentro de un mercado interno y externo que es cada vez más dinámico. Estructura del sistema financiero. El sistema financiero tiene diversos estamentos, diversas empresas que velan por la regulación y la supervisión y como para el desarrollo, ¿no? Lo que normalmente conocemos en el sistema financiero como usuarios, tanto de empresas relacionadas al sistema financiero como comerciales, como instituciones de desarrollo, como empresas de servicio, es que tenemos entidades bancarias y no bancarias. Tenemos entidades de primer, segundo o tercer nivel. Entre las entidades financieras bancarias tenemos los bancos ya conocidos, que realizan todas las operaciones comprendidas dentro del desarrollo comercial. Es decir, una entidad financiera tradicional como un banco, lo que normalmente conocemos en el sistema es que una entidad de este tipo tiene todos los módulos de atención, es decir, tú puedes realizar operaciones activas y pasivas, créditos y ahorros. Y a través de créditos tienes diversidad de productos, créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos para la pequeña, mediana y gran empresa, para capital de trabajo, para activo factoring, leasing, diversidad de productos. En operaciones pasivas, que son los ahorros, tienes pues ahorro corriente, ahorros de plazo fijo, cuentas corrientes que permiten dentro del sistema bancario generar cheques. A diferencia, por ejemplo, de entidades como sólidas también, como las cajas municipales, como las financieras, cajas rurales también, que permiten tener casi todos los módulos de atención. Por ejemplo, una gran diferencia entre el sistema bancario y una caja municipal es que si en el sistema bancario, por ejemplo, tenemos las cuentas corrientes que permiten girar cheques y ese cheque se puede hacer efectivo con cargo a la cuenta del emisor de este cheque, lo mismo puede suceder en una caja municipal que tiene las cuentas con órdenes de pago. Estas cuentas con órdenes de pago son prácticamente una chequera, pero es prácticamente el retiro por una tercera persona autorizado por el emisor con esta orden de pago ante la caja, el cajero que lo atiende en la ventanilla de la caja municipal, no siendo un cheque común y corriente. No está sujeto, por ejemplo, al canje ante la Cámara de Compensaciones del BCR, que más adelante en el desarrollo de este curso vamos a poder explicar con un poco más de detalle. También hay entidades dentro del sistema financiero que regulan el tema monetario del país, y esto es por excelencia el Banco Central de Reserva. También tenemos las AFPs que dentro de la regulación y supervisión están adscritas a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, tienen una asociación de AFPs que las regula y las supervisa. Y el sistema del mercado de valores también supervisado y regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que tiene entre otras entidades la CONACEP, que es la Comisión Nacional de Seguros y de Empresas de Valores en el país. Poco a poco vamos a ir entrando en el detalle con cada una de estas entidades. El sistema financiero, en resumen, está conformado por instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado debidamente autorizadas por la superintendencia que operan en intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Es la realización de operaciones que requieren la participación de una entidad financiera como un crédito, como un ahorro, como el giro de un pagaré, como la solicitud de un sobregiro en una cuenta corriente, como la emisión de cartas fianzas, como la emisión de un leasing, etcétera, etcétera. Todas las operaciones que involucran el sistema financiero son operaciones de intermediación financiera. Estas entidades de regulación y supervisión las presento en este esquema de esta manera, totalmente independientes cada una de ellas, el BCR, la Superintendencia y la CONACEP.
Sin embargo, la superintendencia también tiene a cargo la banca, los seguros y las AFP, el BCR, el tema monetario, y la CONOCEP involucrada con la superintendencia de mercado de valores, viendo el tema de la emisión de acciones y valores y bonos dentro del mercado de valores del país, lo que maneja directamente la Bolsa de Valores del Perú, ¿no? Estos son entes reguladores y de control de sistemas financieros y de seguros en el país. Nuestro Banco Central de Reserva. En general, todos los bancos centrales de todos los países ven la regulación del sistema monetario de cada país. El Banco Central es una entidad gubernamental que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se rige bajo dos aspectos fundamentales de la política monetaria. Tiene autonomía y, en el marco de su ley orgánica, su finalidad única es de preservar la estabilidad monetaria. Cuando hablamos de estabilidad monetaria, normalmente nos lleva a pensar, el precio del dólar, cuánto está la subida a la baja. Sin embargo, la estabilidad monetaria no solamente se circunscribe a eso, sino nos permite que la moneda tenga una fortaleza determinada que permita realizar efectivamente negocios y que la economía tenga ese dinamismo que siempre se requiere. Por eso, en algunos momentos, cuando la fortaleza de la moneda peruana, el sol peruano, tiene algún tipo de problema, interviene con la emisión o retracción de emisión de billete o moneda en el mercado para que el mercado mantenga ese equilibrio monetario, que es lo que requiere la economía para poder desarrollarse en forma efectiva. Haciendo algo de historia, el Banco Central de Reserva se fundó el 9 de marzo de 1922 con la Ley 4500. Eulogio Romero fue el primer presidente de dicha institución. Hoy en día está el señor Julio Velarde, elegido en el pasado gobierno del doctor Alan García. La creación del BCR se basó en la necesidad de contar con un organismo capaz de ordenar la política monetaria con instrumentos como la emisión de billetes bancarios. En esa época la unidad monetaria era la libra peruana de oro, hoy en día es el sol peruano. La Constitución, como la ley de leyes de nuestro país, le asigna al BCR las siguientes funciones, como es regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Las reservas internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controladas por los bancos centrales y otras autoridades monetarias. Esos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente en dólares y euros. La Reserva Internacional funciona como un indicador económico mostrando los recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las cuales solo son aceptables divisas fuertes como medios de pago. Ustedes saben que las divisas fuertes, tenemos al dólar, tenemos los euros y, el yen, que también son monedas muy fuertes para realizar actividades económicas a nivel internacional. De acuerdo a esto, las reservas internacionales le dan el respaldo a la economía nacional para poder realizar esas transacciones, para poder decir, este país está fuerte, este país tiene una solidez económica que le permite realizar las diversas actividades en pro del desarrollo interno basado en el desarrollo de los negocios a nivel internacional. Un dato importante que tiene que ver con esto es, por ejemplo, saber que en el mes de marzo de este año, ya al cierre de este mes, iniciada la situación de emergencia, hubo una caída respecto al mes de febrero en 182 millones de dólares de las reservas internacionales del país, lo cual, si bien es cierto, es un indicador que puede llevarnos a una determinada preocupación porque hay una disminución. Sin embargo, con la fuerza que vino esta emergencia, la disminución de estas reservas internacionales en ese primer momento no han sido demasiado alarmantes, ¿no? Entonces, las medidas que tome el gobierno son importantes para que estas reservas se preserven, sean utilizadas de la mejor manera y se mantenga la estabilidad y el equilibrio entre los negocios que podemos hacer, tanto de exportación como de importación principalmente. Y sobre todo poder afrontar una emergencia como tal que estamos viviendo, como la que estamos viviendo hoy en día, con la preocupación de traer material médico suficiente para poder atender esta emergencia, como comprar
mecanismos que indiquen, que ayuden a mejorar la situación de salubridad, de salud en general, la situación sanitaria en el país, la compra de ventiladores, el negocio de comprar oxígeno fuera, medicinas, mascarillas y todos los implementos que se han requerido para poder afrontar sanitariamente con éxito esta emergencia sanitaria en el país. El segundo estamento u organismo importante dentro del sistema financiero, que prácticamente últimamente lo estamos escuchando nombrar a diario en las noticias relevantes del desarrollo de nuestro país, es la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, por sus siglas la SDS. Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, seguros y privados y el sistema privado de pensiones en el país, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hoy en día, la labor que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros dentro del desarrollo del sistema financiero del país es sumamente importante. Es importante porque no es solamente quien hace de moderador, o si lo llevamos nuevamente tocando el tema del fútbol, de árbitro de las reglas de las reglas de juego a cumplir en el desarrollo del sistema financiero. La superintendencia evita que tengamos entidades financieras que cobren intereses por los créditos demasiado altos, que se propenda a la usura en este tema de los créditos, o que el ahorrista no esté protegido. Dentro, por ejemplo, en este tema del ahorro, el ahorrista actualmente se encuentra protegido desde hace algunos años ya, y eso es lo que le da fortaleza a las entidades del sistema financiero en cuanto al tema de ahorro, por el Fondo de Seguro de Depósito. Este Fondo de Seguro de Depósito, por diversos mecanismos y análisis que se realiza diariamente, tiene un cálculo de respaldo prácticamente diario. Hoy en día bordea los 100.000 soles y mucha gente sabe que existe el Fondo de Seguro de Depósito, pero no sabe de qué se trata. El Fondo de Seguro de Depósitos, en términos estrictamente prácticos, dice: hoy día, de ser el caso, sucede la quiebra de una entidad financiera, el día de mañana se están devolviendo los depósitos prioritariamente hasta el monto que tenga el Fondo de Seguro de Depósito determinado. Si hoy día dice te puedo devolver 100.000, te devuelvo hasta tus 100.000 soles que tienes ahorrados en forma inmediata. Lo cual no significa que aquel que tenga más no se le va a devolver, sino que en orden de prioridades primero va a ser devuelto a aquellos que estén coberturados totalmente por el Fondo de Seguro de Depósito. El Fondo de Seguro de Depósitos, considero yo, a nivel personal, es una opinión muy personal, le da solidez a todas las entidades. Hemos tenido ejemplos que de repente no viene al caso mencionar, de entidades que te ofrecían tasas de interés muy altas por tus ahorros y finalmente quebraron y cerraron y nunca devolvieron el dinero que tenían a cargo de esos ahorristas. Primero porque eran entidades que no estaban siendo reguladas. Al no ser reguladas, ya hay riesgo de cada ahorrista entrar a una entidad que no es regulada. Entonces, hoy en día, sobre todo en la ciudad de Lima, como es la característica de centralizar todo, por ejemplo, las cajas municipales no son vistas con mucha solidez cuando es totalmente falso eso. Las entidades como las cajas municipales, que en su mayoría superan los 30 años de actividad en el desarrollo de la economía peruana, son entidades totalmente fuertes. Y dentro de la competencia sana que debe haber en el mercado, pues podemos decir que son entidades que en tasas de ahorro de plazo fijo, sobre todo CTS, sus tasas de interés son bastante altas, ¿no? Entonces, es importante que se sepa que todas las entidades del sistema financiero, al contar con el respaldo, con la regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, son totalmente estables. La Superintendencia de Banca y Seguros se preocupa porque estas entidades manejen correctamente el desarrollo de sus actividades. Quiere decir que la superintendencia tiene un permanente control entre la cartera de créditos colocada y la contraparte en ahorros que tiene captada las entidades financieras. Una entidad financiera debe reportar
permanentemente el desarrollo de sus actividades y los indicadores de gestión. En una entidad financiera bancaria o cajas municipales, por ejemplo, es importante que se sepa que tiene buena calidad de cartera, nivel de recuperación, nivel de colocaciones establecido, que el mercado al que está dirigidas las operaciones de una entidad financiera se esté cumpliendo permanentemente. Es importante saber que una entidad financiera que no recibe los pagos oportunos de la cartera colocada va a tener serios problemas de calidad de cartera, lo cual afecta sus ganancias denominadas dentro del tema de las provisiones a las que tiene que enfrentar una entidad financiera. Es por ello que es importante que la cadena de pagos no se rompa en el sistema financiero. Desde ese punto de vista es totalmente fundamental que la cadena de pagos no se rompa. Es importante que aquella persona jurídica o natural que requiere de un financiamiento a través de las entidades del sector de las empresas del sistema financiero, esté totalmente seguro que la inversión, el proyecto, la actividad que va a desarrollar comercialmente le produzca rendimientos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Es importante que se mantenga esa cadena de pagos con el pago puntual de las obligaciones que cada persona, natural o jurídica, asuman ante el sistema financiero. Es importante mencionar todos esos temas porque hoy en día tenemos un serio problema con esto, ¿no? Si bien es cierto, la economía del micro, del mediano y hasta de la gran empresa se ha visto esto afectada por esta emergencia, es importante que el manejo financiero de nuestros negocios estén orientados no solamente a cumplir con las obligaciones inmediatas como son una planilla, el liquidez, mantener el desarrollo de nuestros negocios, sino también cumplir con las obligaciones que se tienen con las entidades financieras. Por otro lado, tema importante dentro de las funciones de la superintendencia es la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hace unos años tuve la oportunidad de ser oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, hoy en día siendo ya una persona de dedicación exclusiva dentro de las entidades del sistema financiero, tiene la obligación de instaurar dentro de la entidad financiera un sistema que prevenga las actividades de temas ilícitos, hoy en día ampliadas, no solamente circunscritas al narcotráfico, sino también a la delincuencia común, al tratado de personas. Dinero ilícito que entra al sistema financiero le hace mucho daño a la economía nacional, porque es dinero que no paga impuestos, es dinero que proviene de orígenes oscuros, de orígenes ilícitos. Es importante que estas actividades de origen ilícito sean lo mayor controladas posibles, tanto a nivel, obviamente, de los organismos de orden interno, como también del sistema financiero. Es importante que este dinero no financie actividades, continúe financiando actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el terrorismo. La superintendencia fue creada en mayo de 1931 en marco de la ley de banco, la cual estableció la superintendencia de banca para que ejerza control y supervisión de las entidades bancarias. En ese entonces en el Perú existía un pequeño sistema financiero y solo existían 16 instituciones bajo la regulación de la superintendencia de aquella época. Es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida entre la Constitución Política del año 93. Su finalidad es generar las condiciones que permitan maximizar el valor de los sistemas financieros seguros y privados de pensiones, propiciando una mayor confianza y adecuada protección de los intereses del público usuario a través de transparencia, veracidad, calidad de la información, cautelando la estabilidad y solvencia de las instituciones. Aquí es importante el tema, por ejemplo, de la transparencia. Me he dedicado durante mucho tiempo al tema crediticio, al otorgamiento de créditos a nivel microfinanciero y también a la captación de ahorros. Es importante que el usuario del sistema financiero tenga las cosas claras. Y entre las cosas claras es cuánto me van a cobrar por el crédito que voy a pagar y cuánto me van a pagar por el ahorro que estoy poniendo en manos de la entidad del sistema financiero. Por eso es importante que el usuario tenga la oportunidad de tener toda la información necesaria para tomar la buena decisión,
de obtener un crédito o la buena decisión de ahorrar en una entidad del sistema financiero. Lo que antaño se decía, no, yo tengo mi platita guardada debajo del colchón, hoy en día es una situación de riesgo para el usuario. Es preferible tener en una institución financiera que me asegura el pago de una tasa de interés y la posibilidad de que ante cualquier problema exista, por ejemplo, el Fondo de Seguro de Depósito del cual hemos hablado hace un momento. Es importante que las reglas estén claras, que el usuario sepa cuánto va a pagar por un crédito y cuánto va a recibir de rentabilidad por el ahorro que está generando en el sistema financiero. Importante saber, quise mencionarlo porque hay personas que son harta conocidas por el protagonismo que han tenido en los últimos años. Juan José Martans, del 2002 al 2007, del 2007 al 2011, Felipe Tam, del 11 al 15, el señor Childowski Rosenberg, y la actual superintendencia, la señora María del Socorro Heisen, que últimamente ha estado brindando declaraciones muy importantes respecto al tema de la propuesta legislativa que hay para el congelamiento de las deudas. Considero yo, a opinión muy personal, que entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros, si bien es cierto, participan de la política económica del país, las opiniones y el desarrollo de sus actividades deben estar totalmente alejados del marco político. El marco político puede propender a crear intereses, los cuales deben quedar de lado en entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros, que son de objetivo estrictamente regulatorio y de supervisión. Considero yo que siempre debe ser un criterio totalmente técnico y que que tenga como objetivo, primero, la transparencia, segundo, el desarrollo dinámico del sistema financiero y tercero, la protección del consumidor final, que es el ahorrista o el beneficiario de una operación de créditos. La Superintendencia de Banca y Seguros me he tomado algún tiempo adicional porque, si bien es cierto, ve el manejo de ahorros y créditos, también supervisa el desarrollo de las AFP, también muy en boga últimamente por la inquietud de los aportantes de las AFP para tener el dinero en sus manos, ¿no? Fundamentalmente por un tema total de transparencia, saber que ese dinero que estamos aportando, descontado en nuestras planillas desde hace muchísimos años en algunos de los casos, saber en dónde está siendo invertido, ¿no? Tenemos últimamente, a raíz de esta emergencia, la situación de querer saber dónde va nuestro dinero. Hoy en día, el sistema de seguros, incluyendo, nos permite saber el dinero que nosotros podemos poner invertido tanto en AFPs como un seguro privado que podamos adquirir en forma individual, nos permita saber que hay inversiones que se están realizando fuera, donde tenemos mercados mucho más dinámicos, mucho más rentables, y saber que hay la seguridad de que tenemos primero una rentabilidad determinada buena, como también la seguridad del retorno de nuestra inversión, obviamente con esta rentabilidad. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP tiene entre sus estamentos u organizaciones adscritas a él, o la organización a través de las empresas de las administradoras de fondo privado de pensiones, a la Asociación de Administradores de Fondos Privados de Pensiones, la AAFP, que es una institución sin fines de lucro que representa a las actuales 4 administradores de fondos de pensiones o AFP que operan en el país, como son Habitat, Integra, Prima AFP y Profutura AFP. Esto se fundó en 1993 con la aparición de las AFP en el país. Han buscado mejorar la calidad de vida de los afiliados y jubilados en el sistema privado de pensiones, así como también difundir los beneficios y servicios que brindan las AFP en nuestro país. Hay una permanente preocupación por la esperanza de vida que tiene el poblador masculino o femenino del país, para tener una vejez, una tercera edad digna. El sistema privado de pensiones debería estar direccionado hacia eso. Son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Y esto tiene que ver con el riesgo a que cada aportante sea
esté direccionado, ¿no? Hay fondo 1, fondo 2, fondo 3, que dependen del riesgo al que cada aportante por edad, por desarrollo, deben tener el desarrollo de sus actividades y lo que quieren para su futura vejez. ¿No? Fondo de tipo 1 o de preservación de capital, de protección de capital, un fondo mixto, y uno de apreciación de capital, que es el fondo de mayor riesgo, pero que también de mayor rentabilidad para las personas entre, lo que dicen normalmente las AFP, personas hasta los 45 o 50 años de edad. Es un tema que podemos ver más adelante en profundidad cada uno de estos fondos. Las empresas de seguro del Perú también, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, existen diferentes tipos de compañías aseguradoras que ofrecen una amplia gama de tipos de seguros que permiten cubrir la demanda de pólizas dentro del país. Estas se manejan esencialmente por la oferta y la demanda. ¿Qué requiere el usuario? Quiero asegurar mi carro, mi casa, mi vida, un seguro contra accidentes, y las empresas aseguradoras y de reaseguros en el país le ofrecen estas posibilidades. Tenemos a ACE, a Cardiff del Perú, Interseguro, La Positiva, Mapfred, Pacífico Peruano, Protecta, RIMAC Internacional, SECRES e Insur, como empresas que se desarrollan en el mercado de seguros en el país. Este es un tema importante también por un tema de inversiones. Hoy en día podemos encontrar seguros de vida que no solamente te dan la seguridad de tener un monto asegurado en caso de fallecimiento, sino también al mismo tiempo tener la posibilidad de tener una rentabilidad que me permita un rescate de este dinero con la rentabilidad asegurada en un mediano plazo. Es importante tener mucho conocimiento de esto para pensar en diversificar las inversiones que podemos tener como usuarios del sistema financiero peruano. La Superintendencia de Mercado de Valores se forma el 29 de mayo del 68. Este año está cumpliendo 70 años porque inicia sus funciones el año 70 con el decreto de ley 18.302. Las funciones que principalmente tiene la Superintendencia de Mercado de Valores es dictar las normas legales que regulen las materias de mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos. Supervisar el cumplimiento de la legislación en el mercado de valores y promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos. Tiene que ver mucho también con el desarrollo de las actividades de las empresas, de las grandes empresas en el país, que generan bonos, que generan acciones, que generan trabajo dentro de la cotización en la bolsa de valores, para ver el tamaño del producto que están vendiendo, el tamaño de las empresas, el tamaño de sus patrimonios, que le pueden dar valor a cualquier inversión en acciones que pueda tener un usuario del sistema financiero. He querido hacer un resumen del directorio electrónico del sistema financiero porque es importante dentro del sistema financiero obtener la transparencia en el mismo. Tenemos la dirección de la Superintendencia de Mercado de Valores, el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros, que en los últimos años considero yo que ha tenido un uso bastante importante. La Asociación de Bancos y el Banco Central de Reserva. Es importante en el sistema financiero peruano tener conceptos claros y bien determinados, porque se especula mucho y en muchos de los casos hace algunos años, debido a esa especulación, y lo cual es hoy en día una preocupación personal, un mal dicho del sistema financiero puede acarrear preocupantemente algo que no se puede controlar a través de leyes como es los pánicos financieros. Si hoy día decimos se va a caer el sistema financiero porque se va a tomar tal norma, es peligroso hacerlo. Porque mañana más tarde la gente va a correr a las entidades financieras a retirar lo mucho o poco que tengan de ahorros y esto resquebrajará los cimientos de las entidades del sistema financiero. Tenemos entidades del sistema financiero totalmente fuertes y sólidas, pero si el ahorrista corre a sacar sus ahorros, las entidades del sistema financiero van a tener serios problemas. Es por eso que es importante lo que les decía hace un momento, que entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros sean estrictamente técnicas y que eviten de emitir opiniones políticas que puedan propender a un pánico financiero que nadie quiere. El sistema financiero peruano,
por sobre todo tener una superintendencia de banca y seguros muy sólida, es muy reconocido a nivel mundial. Es por eso que de fuera quieren venir a hacer negocios en el país. Independientemente de cualquier tipo de inestabilidad política que podamos tener en el país, es beneficioso para empresas de nivel internacional querer hacer negocios en el país, por sobre todo el respaldo que da entidades como el Banco Central de Reserva en el tema monetario y la Superintendencia de Banca y Seguros en el tema estrictamente financiero y de banca en el país. Es importante que conozcamos el sistema financiero peruano para poder hablar con propiedad ante tal o cual medida que pueda tomar el gobierno. Es importante que conozcamos el sistema financiero peruano para tener la seguridad de la transparencia en la información, para poder hacer buenos negocios, para obtener buenos financiamientos a nuestros sueños, que es lo que queremos ver cristalizados oportunamente, y tener la oportunidad de que nuestro dinero en ahorros tenga una muy buena rentabilidad. Es importante el sistema financiero peruano. Quiero agradecerles la oportunidad de esta charla. Tengo la oportunidad de haber desarrollado actividades dentro del sistema financiero, tanto a nivel crediticio como a nivel de ahorros. Hay experiencia en el desarrollo y sobre todo la oportunidad de que el objetivo como usuario que tengamos es propender siempre a esa transparencia que requerimos para poder desarrollar nuestras actividades económicas, nuestras actividades financieras, nuestras actividades comerciales. Agradezco la oportunidad de esta charla y bueno, estoy a la espera para poder resolver y absolver alguna duda y pregunta que tengan a cargo. Muchas gracias.